Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Aragon Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gustan los juegos indies dispuestos a llevarse el premio a juego del año. Y es que de eso va a ir un poco... Uy, ahí va, no sé qué he hecho. Perdón, le he dado un golpe a algo, perdón. A ver, ahora, vale. De eso va a ir un poco el programa de hoy. Recordad que si queréis ver nuestras grabaciones en directo y también ver las cositas que pasan, como por ejemplo, cuando le doy un golpe a algo en mi escritorio sin darme cuenta, justo cuando tengo que empezar a presentar, tenéis que verlo en twitch.tv/Aragon Radio los viernes a las 12 de la mañana, donde casi sin excepción grabamos y pues bueno, pues podéis estar aquí con nosotros comentando en el chat y demás. A mi lado, como siempre, se encuentra Álvaro Arbonés. Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí para hablar de dos juegazos y también pues de cosas que hemos ido jugando y para preguntaros también qué tal, ¿tenéis puente? ¿No tenéis puente? ¿Lo estáis disfrutando? No, porque ayer fue festivo en toda España. Entiendo que también nos escucha gente fuera de España y vosotros no tendréis puente, entiendo. Sí, entiendo que la gente fuera de España pues hacer la puente, aunque se lo podrían dar por solidaridad. Porque, por si no sabéis de qué es el puente más importante de Checkpoint, porque es el puente de El Pilar, las fiestas del Pilar de Zaragoza. Claro. Pero vamos, claramente una celebración que debería ser no solo más allá de nuestra comunidad autónoma, sino que debería ser transnacional. Exacto, tendría que ser la festividad universal, en plan, los marcianos también fiesta. Ya está, en plan, ya está. Ya está, sí, sí, sí. O sea, Por eso. en Marte, los animales, la gente que vive en la selva, posteriormente, ¿sabes? En plan de antes de que se inventase la Virgen del Pilar, ¿sabes? En plan de los griegos y los romanos también tenían que celebrar Ya el puente está, del claro, Pilar, claro. porque es que es una cosa como de un interés cultural que trasciende cualquier tipo de barrera espaciotemporal. Dicho esto, ya sabéis que nos gusta empezar los programas preguntando primero a los que estáis en el chat a qué habéis estado jugando durante esta semana y si además si habéis tenido festivo y habéis aprovechado para jugar un poquito más como hemos hecho probablemente la mayoría de los que estamos aquí, pues mejor. Y a ti Álvaro, ¿tú qué has estado haciendo? A ver, he jugado a un juego y he jugado 1 millón de demos. Entonces voy a intentar ir un poquito ligero. He jugado un juego, probablemente la semana que viene os termine de hablar más en profundidad porque solo he pasado un capítulo de 3 que es Faith de un Holy Trinity. Es un juego perfecto para Halloween, ¿vale? Ya que estamos en el mes spooky. Es un juego de plan 8 bits, se basa como en la época de la sataniquera de los 80 cuando los estadounidenses se obsesionaron de que todos sus vecinos estaban haciendo rituales satánicos un poco porque se lo decía la Fox, ¿no? Fox News, entonces era un poco como raro. Y el juego trata un poco de eres un exorcista y tienes que hacer lo que no conseguiste completar en su día, que era acabar un exorcismo de una niña, ¿vale? Entonces, pues tu maestro murió La mítica, y ok. tú tienes que volver a hacerlo. Cuando digo 8 bits, es 8 bits, pero los 8 bits de MSX, no los de la NES. Entonces es un juego que lo veis y es como, joder, esto pinta duro, vale. Ese Sí, juego y aún así es un juego que se las apaña para dar un miedo que flipas, que eso es da una un, cosa que me fascina da un también, ¿eh? miedo que flipas. Me gusta O porque sea, juega con las limitaciones de mentira, además. claro. Es en plan de hace un montón de cosas que serían imposibles de hacer una MSX, en plan de movimientos que sean imposibles, animaciones que ni de coña podría hacerlas una MSX. Y es un juego muy chulo. El primer capítulo me ha encantado, es guapísimo. El combate final contra la niña en el exorcismo. Dije literalmente y en voz alta, un exorcismo no debería ser tan difícil. Y luego dije, no, espera, es un exorcismo, por supuesto tendría que ser tan difícil. Te estás La enfrentando a típica Satán. cosa, claro, la típica cosa que desromantizas porque lo has visto en tantas películas y en tantos juegos que ya es como, da igual, ¿no? Y no, no, es como estás exorcizando a Satán, por supuesto tiene que ser tan difícil, que narices, tiene que serlo. Está guapísimo, me está encantando. La semana que viene os hablo más, en plan más en profundidad, cuando me haya pasado los dos capítulos, empieza a sacarme endings diferentes y demás. Pero me está gustando muchísimo, es muy mi cosa y la verdad es muy muy chulo, es muy guay. Y luego estoy jugando a muchas demos, no os voy a comentar todas, porque igual es un poco como pesado y hay algunas que me parecen un poquito más meta. Pero hay algunas muy chulas, ¿vale? He jugado algunas cosas muy chulas. Creo que así más destacable de lo que he ido jugando va a empezar, diría que Mosalina me ha gustado mucho. Es lo nuevo Uy, tengo de... muchas ganas de probar Mosalina, sí, sí. Es muy gracioso, es lo nuevo de Stuffed Wombat, que es un chico que hace juegos muy pequeñitos, muy curiosos, muy personales. En este caso es, tú eres una persona, que es una especie de astronauta, te dan 3 objetos aleatorios, ¿vale? Cada uno hace su propia cosa y tú es en plan, es un escenario creado proceduralmente y es en plan, bueno, tú tienes que conseguir el objeto al otro lado y volver. Tienes esta serie de objetos y este número de objetos. Tú llega ahí. Bueno,
claro, las runs duran como 2 minutos y es en plan, tú apáñatelas. Ya está. Es eso. Muy sencillo, muy directo, rabiosamente divertido. Por cierto, todas estas demos están en Steam, en el Steam Next Fest, o sea que podéis probar ya Mosalina y los juegos que voy a comentar ahora, ¿vale? Mosalina, muy divertido. Luego, The Thaumaturge es lo nuevo de la gente que está creando el remake de The Witcher 1. No es difícil que lo hagan mejor que el The Witcher original, porque la verdad es que ha envejecido fatal el pobre. Y eso, que estaba guapo el juego, pero ha envejecido muy mal. Pero The Thaumaturge es otra cosa. Estamos a las puertas de la Primera Guerra Mundial y eres un mago y encima eres polaco. O sea, estás doblemente maldito. Estás muy mal, todo muy feo. Entonces es en plan, tú no conectas con tu espíritu que te guía y tal. Y vas a pedir ayuda a alguien que dicen que puede ayudar incluso a los que ya no tienen esperanza. ¿Quién es ese? Rasputín. De este modo acabas saliéndote con Rasputin para resolver misterios místicos. Y en lo que va a ser el juego final parece ser que para intentar que no maten a un señor llamado el Duque Franz Ferdinand. El juego es muy chulo. Jolines. La demo es una especie de prólogo del juego. O sea, podéis jugarlo ya como prólogo, no como tal. O sea, yo diría que merece la pena jugarlo. El combate es muy guay. La verdad, es un juego por turnos con un combate bastante guay. Me gusta toda la parte de detectives porque es en plan de manipular los sentimientos de la gente, leer cómo se sienten, interpretar los sentimientos que emanan los objetos y cómo son los sentimientos con la gente de la que has hablado para interpolar cuáles son los objetos de una persona, para saber que es de dónde salen ciertos sentimientos y entonces de quién son los objetos o dónde está una persona. Y bueno, es bastante chulo, es un giro bastante curioso en lo que es un RPG y creo que tiene mucho potencial. Otro juego con... Pues suena muy interesante, la Es verdad. muy interesante y creo que te va a gustar por esto. Hay muchos sentimientos de una manera muy curiosa. Otro que te va a gustar mucho es American Arcadia, que es... Tengo mucha curiosidad por American Arcade. Sale, si no me equivoco, además el 15 de noviembre. O sea que Sí. nos pilla como perfecto para meterlo así entre jueguitos y acabar haciéndole alguna review tonta si al final está guapo. Es lo nuevo de Out of the Blue Games, que son españoles, además, cuidado. Y cuidado porque además yo se lo he vendido a Paula como es el show de Truman de Jigsaw. ¿Vale? Es un juego muy inspirado en Limbo y Inside. Y esto es, ya sabéis, como 2D y etcétera. Pero es en plan, tú eres un oficinista muy aburrido al que en un día le dicen te van a matar. Huye. Y entonces te ayudan, pero manejas tanto al personaje que le está diciendo que huya como al personaje que está huyendo. Entonces hay como una parte de comedia de acción, un poco buddy movie. Y es bastante divertido porque tiene además unas cosas, hay algunos cambios de cámara muy chulos, hay algunos cambios de escena. Me gusta que empieza con, te están interrogando de, pero ¿por qué hiciste estas cosas? Y es en plan de, wow, pues esto no es lo más loco que hice. Y es en plan, pero que acabas de hacer una cosa súper loca. Y es un juego muy chulo, muy divertido. Creo que además coge muy bien lo que hacía muy bien Inside y Limbo, pero además hace mejor aún cosas que quizás no me gustan tanto de Inside y Limbo. Así que cuidado, porque podemos estar hablando de una cosa muy, muy chula. Básicamente. Ahora no sé por dónde empezar, Álvaro. Es que has hablado, has hablado de tantos juegos, ¿sabes? Que yo ahora no sé por dónde empezar con lo mío. ¿Qué te cuento? No lo sé, es que también tienes unas cuantas cosas que comentar, ¿eh? Yo también tengo unas cuantas cosas que comentar. Bueno, quiero decir varias cosas, pero voy a buscar primero el nombre de este juego porque yo lo llamo el cafecito. Entonces, no lo... A ver, un segundo, ¿eh? Un segundo. Se llama Coffee Story. Igual, se llama. Yo Vale, sí. bueno, pues os lo voy contando mientras lo busco, ¿vale? La cosa es que me di cuenta el otro día, mirando los próximos lanzamientos de Steam, que hay un juego nuevo de Kairosoft, que a lo mejor son los desarrolladores que conocéis, por ser desarrolladores de Game Dev Story, que va a salir en Steam como la semana que viene, y que va de gestionar una cafetería. Son un estudio que hace sobre todo, pues eso, pues juegos así para móvil, con mecánicas muy sencillas y controles muy sencillos. Café Master Story se llama. Ah, Y la cosa vale, es que va a vale. salir esta semana para Steam, pero cuando lo busqué me di cuenta de que ya había salido para móviles. Entonces lo que hice fue, evidentemente, comprármela en el móvil y he estado jugando un poquito a Café Master Story. Son las dinámicas generales de los juegos de Kairosoft, realmente. Ujú. Pero o sea, como que el punto de que sea una cafetería con sus distintos platos y el rollo este Diner Dash de los clientes y demás le da un rollete muy chulo. Yo personalmente creo que va a ser un juego al que le voy a echar muchas, muchas, muchas horas.
Y luego he empezado a jugar un poquito a Star Ocean The First Departure R, que es el remake del primer... No, es el remake del remake del primer Star Ocean. ¿Vale? Entonces, esto es una cosa un poco rara, estoy jugando la versión de Switch, que por lo que sé es exactamente igual que la versión de PSP, salvo porque tienes una opción para que el personaje camine más rápido, que a mí eso ya me parece la calidad de vida definitiva, entonces me compré esa versión. Y todavía no he jugado tanto como para contaros cositas, pero básicamente eso. Yo que he jugado al Star Em, Ocean original, os puedo decir que es un juegazo, pero no os puedo decir mucho del remake porque no he jugado el remake, he jugado el original. Claro, claro, esa es la cosa. El remake a mí me gusta mucho por la estética, o sea, sí que es verdad que me podría haber simplemente cogido el original y ya está, ¿no? Pero me gustó la estética y me gustó, pues eso, alguna cosilla suelta de calidad de vida que tiene que tampoco se echa, o sea, que tampoco sobra, ¿no? Entonces, en ese sentido, No, pues no, bueno. no, no, cero. Y nos, claro, el motivo de que yo me haya empezado a jugar esto es que no había jugado nunca el primer Star Ocean, y sale el remake del segundo a principios de noviembre, entonces, claro, había como que hacer los deberes para poder jugar el segundo porque también me tiene muy buena pinta. Y luego, en el chat, han estado jugando, pues más, pues evidentemente, Zelda Tears of the Kingdom, que ya sabéis que es el juego que todo el mundo está jugando todo el rato este año, en todos los programas hay alguien que está jugando a Tears of the Kingdom. Pestana se ha rejugado el de Last of Us Parte 2 y sigue con Baldur's Gate 3, otro de esos juegos que es recurrente en nuestra sección. Me gusta mucho que Ledarko dice que continúa sufriendo Deadly Premonition 2. ¿Sabéis que no he jugado al 2? Yo tampoco, y me gusta mucho el No he jugado uno, al 2. pero... Y eso que lo tengo y todo, y o sea, lo tengo de lanzamiento y tal, me lo regalaron con los pines y toda la pesca, pero no lo he jugado. Y luego el Rincón Geek dice, estoy jugando Starfield, Phantom Liberty y The Edge. Es ciertamente una combinación de juegos, no lo voy a mentir, pero ni tan mal. Así que yo creo que sin más dilación podemos empezar a hablar porque en este programa tenemos dos juegos. Son dos juegos independientes que nos han súper flipado, y que personalmente creo que encajan mucho con nuestro público. En Sí, ese sentido. creo que os van a interesar mucho. Así que vamos con ello, ¿no? Un poquito de música y empezamos. Ch- Así que Álvaro, si te parece, vamos a introducir el primer juego, que es quizás el más blandito de los dos. Luego entenderéis esto. Es el más blandito y cuidado porque tiene sus cositas, pero aún así es el más blandito. Porque vamos a empezar hablando de juegos de puzzles, sobre todo que cuando hablamos de juegos de puzzles existe un equívoco común que además odio particularmente porque me parece que además enraiza con otras cosas como con el humor y otras cosas parecidas, que es que ha hecho que sea un género que se vilipendie injustamente muchas veces, ¿vale? Y es que a veces se piensa que un puzzle es mejor cuanto más inteligente sea. Y que es más inteligente cuanto más difícil es. Y esto es mentira. No es verdad. Es bastante tonto pensar así. Sí, entiendo por qué se piensa, pero creo que cuando te paras un poquito dices, no, realmente no creo que tenga que ser así como se mide la validez de un juego de puzzles. Claro. Porque, vamos a decirlo claro, el valor de un puzzle no se mide por cuánto más le cuesta al jugador acabarlo, porque eso no significa que se haya puesto en valor su inteligencia. Puede ser que le cueste mucho acabarlo porque está mal diseñado, precisamente. Es que no tiene nada que ver. Claro, el valor de un puzzle es como el de cualquier otra mecánica jugable. Se basa en su organicidad, lo bien integrado que está dentro de todo lo que se intenta hacer alrededor de ella, ¿no? De esa mecánica, lo bien que encaja dentro del conjunto del juego. O sea, un buen puzzle no es diferente a un buen salto o una buena sección de salto, quiero decir. Pues va a ser tan bueno como bien integrado esté dentro del conjunto. Ya está, no hay que darle más vueltas. No es, ay no, es más inteligente porque es más difícil. Pues no, a veces una sección de plataforma no es mejor porque necesite ser más hábil, ¿no? Pues ya está. Y aquí es un poco lo mismo. El puzzle no mide la inteligencia de quien lo resuelve, sino la inteligencia de quien lo diseña. Y esto nos lo demuestra muy bien Cocoon, porque además lo diseña alguien que creo que ha demostrado sistemáticamente que es muy buen diseñador. Sí, efectivamente. O sea, aquí vamos a hablar de alguien que es muy buen diseñador y pienso defenderlo hasta que, vamos, hasta la muerte si hace falta. Aunque no creo No que creo que nadie sea me una vaya a opinión, retar. no creo, claro, efectivamente, no creo que sea una opinión controvertida, pero ciertamente creo que sí que hay que reivindicarlo más, porque a lo mejor en un medio en el que cada vez es como más de autores, este a lo mejor es un nombre que suena un poquito menos. Claro, y lo entiendo también porque quizás ha quedado como muy atrás con respecto de las otras personas que estuvieron involucradas en sus juegos, que creo que eran
eran mucho menos importantes que él en esos juegos. Pero vamos a hablar de eso ahora, ¿vale? Cocoon es un juego de Geometric Interactive, que es un nuevo estudio, que ha sido creado, tanto el juego como el estudio, por Jeppe Carlsen. Que si no suena Jeppe Carlsen, es bastante normal, porque yo os digo, es un nombre que quizás ha sido eclipsado por otros nombres, ¿vale? ¿Qué ha hecho este hombre antes? Básicamente es el diseñador jefe de Limbo e Inside. ¿Vale? Quizás ahora ya sí que os suena un poquito más, aunque no lo conozcáis por el nombre. Claro, me diréis, vale, entonces es un juego muy de este rollo, ¿no? Muy Limbo, muy Inside. No, esa es la gracia. No sigue las mismas mecánicas ni las mismas ideas que Limbo Inside. Va por un lado bastante diferente. Aquí manejamos a lo que yo definiría como un ciberescarabajo pelotero. En realidad es una persona que sí que tiene como un pequeño elemento un poco cyborg, ¿no? Sí que tiene como este pequeño elemento de que se conecta a cosas y hace cosas como un poco robóticas. Que lleva encima esferas todo el rato. Tú llevas todo el rato ahí tus esferitas y las llevas por ahí de un lugar a otro. Y dentro de estas esferas hay mundos enteros. Literalmente. Son esferas que tú llevas a tus espaldas, pero dentro de esas esferas hay mundos, ecosistemas enteros. Sí, eso no es un poco difícil de visualizar, igual al principio, pero el juego lo resuelve de una manera muy chula, especialmente en como la animación en la cual cuando tú te metes en las pelotitas y cuando vas saliendo de ellas. Sí, porque es como que te absorben, es como hacer y te metes, ¿sabes? Como si Sí, o fuera sea, la como... animación es un segundo, pero la propia animación contiene muy bien el total del juego. Es como cuando el agua del grifo absorbe algo, ¿sabes? Cuando en el grifo Sí, un el poco desagüe, así, sí, totalmente. cuando el desagüe se traga algo, Totalmente, es como ¡shu! Y luego sales. Y de claro. hecho luego los jefes hay una cosa muy chula sobre esto. Bueno, da igual. El caso continúa, perdón que me he Hablaremos ido. de eso después. Hablaremos de eso después, pero es muy chulo. Como veis, nos ha gustado mucho. ¿Vale? A ver, lo primero de todo es que estos mundos puedes entrar, como ya hemos dicho, y claro, estos mundos no tienen conexión aparente en primera instancia, ni temática, ni espacial, digamos, pero según va avanzando el juego, sí que nos damos cuenta de que hay ciertas conexiones entre el mundo. Y esta es parte del interés del juego. Nunca sabemos exactamente qué estamos haciendo aquí, ¿vale? Nosotros transportamos estas esferas, pero el juego nunca nos dice, estás haciendo esto por esto. O tienes que hacer esto por aquello. El juego es Mm. mudo y el juego simplemente nos pone ahí y nos dice, bueno, tú verás, o sea, Tú obviamente, eres un escarabajito y vas haciendo, claro. ¿sabes? Estás a tu cosa. Eres solo un little guy. Claro, eres un little guy que tiene un little work y tú te dedicas a hacer tus little things y ya está, y está bien, ¿no? En plan, hay veces que no hace falta más. Por supuesto hay mucho más detrás, pero también quiero hablar de eso un poquito más después. Sobre todo porque creo que hablar de lo mecánico es importante de nuevo, porque Jeff Sí. Carlsen es una persona muy importante, además, en el respecto de este juego y en general de todos los juegos que ha hecho. Una cosa que creo que fallaban de Limbo Inside en términos mecánicos, a pesar de que Limbo e Inside eran brillantes mecánicamente, y es una cosa de las que brillaban, es que eran juegos que en ocasiones eran injustos. En ocasiones había veces que no es que fueran tremendamente injustos, pero sí que a veces morías y era en plan de Yo lo veo en ¿por Limbo, qué? pero no lo veo tanto en Inside, ¿eh? En Inside O sea, menos, lo entiendo. pero en Limbo más. En Limbo mucho más. En Inside pasa menos, esto es cierto, pero en Limbo pasa mucho. En Limbo pasa una barbaridad, es una cosa increíble. Y esto es una cosa de la que he aprendido mucho. Y este juego lo que es que ha rebajado mucho esa dificultad. Ya no hay picos de dificultad. Es todo el rato es. No hace falta que te tengas que dar mal por lo que está ocurriendo, ¿vale? Es todo muy natural, ¿vale? Es un Sí, juego que sí. pretende ser todo el rato muy natural y muy sencillo a la hora de cómo abordar todas las situaciones. Vale. Esto es porque el núcleo del juego además es menos que haya algo persiguiéndote, algo atacándote, algo donde tengas que huir, que el núcleo del juego es recorrer lugares. Nosotros estamos recurriendo a estos mundos e intentamos llegar a el núcleo de la propia esfera. Entonces lo que nosotros hacemos es buscar estas esferas, cargar con ellas y a veces utilizar sus poderes. Cada esfera sí que tiene como un pequeño poder, pasivo o activo, en plan de, bueno, pues esta esfera me permite abrir Sí, puentes, esta esfera es me como permite que disparar. el poder lo desbloqueas cuando resuelves, entre comillas, la esfera, ¿no? Cada esfera es un pequeño puzzle. Cuando resuelves el puzzle, puedes llevarte la esfera a cuestas y te da como un poder especial. Claro. Entonces no hay un conflicto más allá de la propia resolución del puzzle, que es la propia esfera, pero dentro del propio puzzle hay otros Sí, no pequeños tienes, puzzles.
O sea, para compararlo, por ejemplo, con Inside, el punto de partida de Inside desde el principio del juego es que hay gente que te está persiguiendo y tú tienes que huir de ellos. Aquí no hay como un monstruo del que tengas que esconderte en ningún momento. O sea, no es eso lo que mueve el juego. Lo que mueve el juego es que tiras para adelante porque hay cosas que hacer y las haces, ¿no? Y creo que es un planteamiento en cierta medida un poco más controvertido, un poco más complejo de vender, en el sentido de que entiendo que muchas veces buscamos instintivamente como el conflicto a la hora de interesarnos por los juegos, pero creo que lo resuelve de manera muy inteligente y en los primeros minutos de juego ya te da igual. Simplemente Ujú. entiendes que resolver por el hecho de avanzar y de resolver ya es más que suficiente para motivarte. Hombre, a ver, aquí hay un conflicto bastante evidente también. Hay trabajo por hacer. Sí, sí, claro, pero es un conflicto pasivo, ¿sabes? O Sí. sea, hay trabajo por hacer, pero ni siquiera hay como un símbolo especial de que tengas que hacer tú el trabajo. Sí, a ver, que solo estás tú, supongo. En plan, de no hay nadie más, supongo que tendré que hacerlo yo, ¿no? En plan, no hay nadie más, pues tendré que hacerlo yo. Entonces, y un poco la gracia del juego entonces es que va, por supuesto, haciéndose cada vez más complejo, cada vez tienes más esferas, por tanto tienes más mundos y según va avanzando va habiendo más capas. Pues hay veces que tienes que entrar dentro de mundos, dentro de mundos, dentro de mundos. Hacia el final del juego ya empieza a ser un poco... al cerebro le cuesta saber exactamente en qué capa del mundo estás porque ya empieza a ser conceptualmente difícil imaginar en cuántos mundos has entrado dentro de mundos, pero como el juego todo momento no pretende que lo visualices metafísicamente hablando, digamos, es sencillo de jugar, nunca es complejo. No, y sobre todo que se esfuerza mucho en hacértelo visualizar visualmente. Es decir, Sí. creo que una de las grandes fortalezas a la hora de plantear sus puzzles que tienen Cocoon es que, a pesar de que muchos de los conceptos que tú estás manejando operan en unas capas loquísimas que si te pusieras a describirlas, o sea, si realmente, por ejemplo, un puzzle que resolví el otro día consistía en necesitabas poner tres pelotas en tres sitios distintos, pero solo podías pasar con una pelota. Entonces tenías que coger cada una de las pelotas y meterlas, o sea, cada uno de los mundos y meterlas dentro de otro mundo, para llevar tres mundos en un mundo y luego llevar al otro lado de un puente esos tres mundos y sacar los mundos de dentro del mundo. Entonces, explicar esto es horrible. Pero la manera en la que te lo visualiza el juego con sus animaciones y con sus colores y tal, lo hace muy intuitivo y lo hace muy lógico. Sí, especialmente porque incluso el propio juego te permite ver cuántas esferas hay dentro de la esfera. Por ejemplo, la esfera, Sí, si con una los es- coloritos. tiene coloritos dentro de el color de cada otra esfera. Entonces es bastante natural. Es un juego muy bien pensado, muy bien hecho, muy bien diseñado para que nunca te pierdas y nunca sea difícil de leer visualmente. Es un juego que además entiende que no hace falta diseñar para la persona con menos luces de la habitación, digamos, ¿vale? Es en plan, diseña en plan, bueno, yo voy a suponer que vas a entenderlo si te lo explico bien. Si te lo explico bien, con elegancia, es en plan de si te doy una esfera y ves que hay los colorines de las otras esferas dentro de la esfera, igual a la primera no lo pillas porque, oye, todos los días todos tenemos a veces un día denso, pero al final te vas a dar cuenta de, ah, claro, es que tengo estos mundos dentro del mundo. Y hace esto con todos los elementos y por eso está tan bien diseñado, porque no necesitas meterte 200 cartelones de tutorial para explicarte cada pequeño detalle. Y eso lo hace también muy elegante. Sí, es peculiar porque es un juego, es de estos juegos que cuando empiezas no te explica absolutamente nada. No hay tutorial de cómo se hacen las cosas, ni de los botones, ni objetivo, ni cómo interactúan las mecánicas entre sí, ni nada, pero te lo va enseñando a través de ejemplos prácticos y sobre todo, una cosa que me gusta mucho es cómo acota los puzzles, digamos, ¿vale? Tú no es un mundo excesivamente abierto, hay veces en las que puedes avanzar en varias direcciones, pero en general es un mundo relativamente lineal. Entonces lo que pasa es que tú nunca tienes esta duda de este puzzle será para ahora o tendré que resolverlo luego, ¿no? No tienes esta cosa de que te pegas con un puzzle y luego resulta que no tenías la habilidad necesaria para conseguirlo, ¿no? Sí. Que por ejemplo esto es una de las cosas que a mí no me gusta mucho de Fez, que es un juego de puzzles que le gusta mucho a todo el mundo. Creo que Fez te pone constantemente en la cara desafíos sin darte ninguna manera de discriminar qué desafíos están en tus capacidades y qué desafíos no están en tus capacidades. Entonces tú muchas veces te pegas durante mucho rato con una llave o un lo que sea que no puedes coger porque necesitas una habilidad que no sabes que está en el juego ni que va a estar ni está dentro de, digamos, las habilidades razonables de que haya en un videojuego. Entonces yo entiendo que esto le guste a cierta gente,
pero a mí personalmente no me gusta. Cocoon es lo contrario. Tú entras a una sala y hay un puzzle. Y lo resuelves en un rato. Y si te atascas, vas atrás. Y o bien te ha cerrado el camino para que no puedas salir y sepas que la solución está aquí, es decir, Sí. tú con lo que tienes aquí puedes seguir hacia adelante, o bien te abre el camino y entonces tú sabes que puedes ir a otro lado, o algo es bastante posible que no tengas que seguir por aquí necesariamente si no lo ves claro. Pero no deja tanto lugar a dudas. Siempre lo siento como muy reafirmante, ¿no? Muy en plan, si el juego te mete en una habitación cerrada, aunque tú no veas de ninguna manera cuál es la solución, sabes que la puedes conseguir. Entonces al final, a base de probar cosas, la encuentras. Sí, y esto es porque el diseño de niveles es también muy elegante y perfecto, la verdad. Son niveles relativamente cerrados, relativamente. Esto también hace que cuando acabas un puzzle hay veces que te cierra, por ejemplo, el volver atrás. En plan, ya se ha acabado aquí, no hace falta que vuelvas. Entonces vamos a evitar que vuelvas para que no empieces a dar vueltas sin parar. Cosa que agradecería en más juego, gracias. Especialmente cuando no vas a ser Un muy poquito claro. sí. Y creo que esto está muy bien pensado en el sentido de, precisamente esto que has dicho, Paula, de hacer que en todo momento sepas exactamente qué es lo que tienes que hacer. Y creo que eso es lo que hace brillante a Cocoon. Y es que nunca busca ser más inteligente que el jugador. Por ejemplo, eso no me pasa con Fed. No me pasa con ¿cómo se llama el juego de el creador de Braid? The Witness. The Witness, no me pasa con The Witness. Y son juegos que no me gustan precisamente porque siento que es el creador diciéndome, ah, vaya, es que eres más tonto que yo. Y es en plan de... Claro, era como, alguien no es la herramienta más afilada del cajón y es como, yo qué sé, ¿sabes? Que luego eso también tiene que ver un poco con mi propia inseguridad en ciertos frentes, ¿eh? O sea, que yo soy plenamente consciente de eso, pero no es una dinámica que me guste en los juegos. Entonces aprecio mucho que Cocoon tenga como una perspectiva un poco más humilde ante eso, aunque a veces te pone, y de hecho en la parte final del juego tiene puzzles bastante complicados, pero simplemente te hace saber que sí, ¿sabes? Que has llegado hasta aquí, pues vas a llegar más adelante que esto y eso te anima mucho a seguir, a seguir intentándolo. De hecho, una cosa que me pasa con Cocoon, yo muchas veces con los juegos de puzzles que son así como muy densos, cuando se ponen muy densos, no tengo la paciencia, especialmente si tengo que jugarlo, pues como me había pasado en este caso, tengo que jugarlo para el programa, lo que sea, no tengo la paciencia, es como, ¿cómo se resuelve esta movida en la que llevo 20 minutos? No he hecho esto en Cocoon en ningún momento, porque no me... ¿Sabes? No me ha hecho falta o no he sentido ese momento en el que digo, es que me da igual paso. Sí, no, porque aquí en todo momento se crea por adición. Todo lo que ocurre se construye por lo que ha ocurrido antes. Siempre que te va a hacer algo que es un poco, una secuencia un poco más compleja de lo normal, es algo que ya te he enseñado de forma más simple antes. Quizás no inmediatamente antes, igual ha sido una hora antes, pero ya te lo he enseñado. Si hay una interacción que quizás es más oscura, este puzzle ya lo has hecho. Simplemente esto es una adición de dos puzzles que has hecho antes, tres puzzles que has hecho antes, en una secuencia diferente. Y eso es lo que hace que el juego se sienta elegante, que no es un... No, descubre cómo es este nuevo puzzle de la nada que no tiene ningún sentido ni está relacionado con nada de lo que has hecho hasta ahora. Es siempre, partiendo de todo lo que sabes de los puzzles hasta ahora, vamos a ver cómo construimos este puzzle, ¿vale? Y creo que es esto que hemos visto en todos los grandes puzzles de este año. Quiero decir, Humanity también lo hace. Void Stranger también lo hace. Todos los grandes puzzles de juego, todos los grandes juegos de puzzles de este año han hecho exactamente esto, que es llegan a tener puzzles extremadamente complejos todos estos juegos, muchísimo más complejos que los puzzles más complejos de The Witness o de Fez, y me parecen mucho más accesibles que la media de puzzles de estos juegos. ¿Por qué? Porque están construidos para que puedas llegar a ellos con las herramientas para resolverlos. No, te arrojo este puzzle y apáñatelas para encontrarte cómo se resuelve. Y creo que esto es lo que hace un buen diseñador de verdad. Darte las Sí, herramientas para poder resolver algo. sí, y creo que es como muy elegante porque como que tampoco, o sea, eso no hace que sientas el juego menos satisfactorio cuando consigues las cosas. No creo que rebaje, digamos, la dificultad. ¿El juego es súper difícil? No lo es realmente. Pero creo que cuando consigues, o sea, tiene muy buenos momentos, ajá, ¿sabes? Que creo que es una cosa importante. Claro, esto es algo que de hecho ha dicho el propio diseñador, vaya, es algo que ha dicho aquí. Esto me hace mucha gracia porque en una entrevista lo dijo el propio Jeff Carlson, dijo, es que me di cuenta después de Limbo, y sobre todo después de Limbo,
pero también un poco después de Inside, que no hace falta que sea difícil el juego, lo que quiero es que cuando resuelva un puzzle el jugador diga, ¡ajá! Y Claro, se en plan que, sienta bien. dices, sí, dices, ostras, esto ha molado, qué solución más ingeniosa, qué manera más chula de utilizar las mecánicas del juego, ¿sabes? Claro. Y Entonces, sí, sí. Él mismo dice qué es lo que busca en el juego y en Cocoon estás todo el rato diciendo ¡ajá! Y creo que por eso es brillante. Y es brillante a todos los juegos de puzzle de este año que estamos viendo. Pero además, esto es muy aparente en los jefes finales. Ya sabéis que tenemos muchos problemas con los jefes finales en casi todos los juegos. Vale, Cocoon tiene jefes finales. Son increíbles. Nos encantan. 10 de de leche. 10. Y yo odio a los jefes. O sea, esta es una postura que me habéis escuchado muchas veces en Checkpoint porque me frustra a unos niveles que yo no sabría explicaros. Que es que no me. O sea, le he cogido ya manía al propio concepto de jefe final de un juego. Simplemente por la cantidad de juegos que tienen jefes finales. Porque en los juegos hay jefes finales y ya está. Y no te planteas qué haces con ellos, ni por qué están ahí, ni por qué deberían estar, ni por qué no deberían estar. Me frustra extremo, me da muchísima rabia, no puedo con ello. Sin embargo, los jefes finales de Cocoon son la sublimación de los puzzles que has hecho hasta ese momento. Y en eso creo que brillan mucho y además son muy divertidos porque tienen una dinámica de ¿cómo explicarlo? Tú digamos que te tienes que pasar el jefe en no hit. O sea, el jefe no te puede pegar. El jefe te pega tan fuerte que te saca de la dimensión, del mundo en el que estás y tienes que volver a empezar desde el principio. Entonces, los puzzles son como pero claro, esto puede sonar infernal, ¿no? Si estás pensando en un jefe de Dark Souls, si estás pensando en un jefe de cualquier otro juego, estás diciendo, madre mía, como que cada vez que me toquen tengo que empezar. Pero aquí funciona muy bien porque básicamente lo que está consiguiendo es que tú entiendas de verdad el puzzle, que aprendas a ser hábil en el puzzle. Y si sabes ser hábil en el puzzle, en realidad te das cuenta de que son lo suficientemente permisivos como para que no sea un salto de dificultad muy grande respecto al juego y acaban siendo muy satisfactorios. Me mola mucho, 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 mucho la manera en la que los hace. Y ya os digo, tanto como para que me gusten activamente, una cosa que para mí siempre había. O sea, llevo mucho tiempo siendo total y absolutamente anatema de los juegos, en plan de, buah, vaya chapa, no sé qué. Pero no, han sido mi parte favorita del juego, diría yo. Y esto no. Si habéis escuchado Checkpoint antes, sabéis que esto no es una cosa que yo diga muy a menudo. No, no, y yo puedo decir lo mismo, me parecen muy guays. La palabra es guay porque Son muy guays. son muy divertidos, están muy bien diseñados y te hace pensar en unos términos más de, si queréis, de acción, de aventura. Que hay ciertos momentos así en el resto de puzzles, porque hay ciertos momentos donde te requiere un poco moverte más, intentar tener un poquito de agilidad. Pero aquí te requiere moverlo un poquito más. Y me gusta mucho porque además es todo como el resto del juego con un botón. Todo el rato. Y Todo el rato, sí, sí. No hay más controles realmente. es brillante. No os vamos tampoco a contar más de tal. Porque es como, pues, contaros cómo es un puzzle, ¿no? Pero es que son como los puzzles del juego. Son brillantes. Y de nuevo son momentos de ajá. Y me encantan. Sí. Y para acabar, yo quería comentar que este es un juego que creo que va a pasar muy a diferencia de Limbo o de Inside, va a pasar muy desapercibido en términos narrativos y creo que igual no Inside, pero desde luego si Limbo, este juego es mucho más potente en términos narrativos que Limbo. Sí. Muchísimo más. Totalmente. Totalmente. Creo que. A ver, también es más sutil en lo que narra, lo que digo. El hecho de que no haya un conflicto desde el principio quizás te hace estar menos predispuesto a prestar atención a lo que pasa. Entiendo que habrá mucha más gente que pase por Cocoon diciendo, bueno, esto es un juego sin historia, que en Inside. Pero igualmente cuando lo piensas, el girito que le da el tema, bueno, no os lo voy a contar, da igual. Pero digamos que hay como un girito que te hace entender y reinterpretar muchas de las mecánicas del juego. Y me parece que está muy bien hilado y que es la guindita final que le falta al juego. Sí, después de los primeros 15 minutos del juego ya podéis empezar a intuir que está ocurriendo algo y qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Al menos una idea. Y al final del juego ya te concreta exactamente qué es lo que ha ocurrido. De hecho, no es nada sutil. Es una pequeña cinemática que te dice explícitamente lo que está ocurriendo. Vaya. Pero el juego lo hace a través de toda la propia estética de lo que está ocurriendo. La estética de las esferas. Cómo conectan las esferas entre sí con las cosas del escenario para poder entrar en las esferas. Los bosses que están dentro de las esferas y lo que permiten o no cuando los derrotas. Todas estas cosas van sedimentando ideas y van construyendo cosas.
Y esto es precisamente lo interesante, no hacen falta largos diálogos explicándote nada. El propio juego lo hace a través de, ¿vale? La propia narrativa ambiental te va enseñando todas estas cosas. Y esto es buena Sí. narrativa ambiental. Sí. Además, luego al final quieres al escarabajito un montón, que creo que Sí, también es ciertamente una cosa, ¿no? O sea, el escarabajito es literalmente mi mejor amigo, mejor escarabajo, 10 de 10 mejor escarabajo de la historia de los videojuegos. literal, es el mejor, además. Se le quiere mucho y es un diseño de personaje muy chulo. En Sí. Que general, no hace nada realmente, no hace no. nada realmente en todo el juego más que sus cositas, ¿sabes? Pero ya Claro, está, no hace falta nada más. se hace de querer y ya está, es suficiente. No sé, a mí es un juego que me parece un prodigio en términos de diseño, pero también de arte y de narrativa. Y no sé, lo tenéis en el Game Pass. Si tenéis Game Pass, lo podéis jugar y ya está. Y me parece eso, un juego absolutamente prodigioso. O sea, es una Totalmente. maravilla. Bueno, hemos hablado de un juego muy blandito, muy bonito, con escarabajito, súper chulo, que no te presiona, que no te hace sentir mal nunca, que ya dices, ay, qué satisfactorio cada vez. Bueno, vamos a hablar de otro juego, ¿no, Álvaro? Sí, este igual no es así. Vale. Pasamos a la parte, o sea, esta ha sido la parte confortable, agradable, amable de este checkpoint, ¿vale? Si os parece, ponemos un poco de música y vamos a la parte de llorar de este checkpoint. Vale, vamos. Bueno, Álvaro, ¿cuál es el siguiente juego? Me estoy riendo ya porque realmente es el mejor juego también, pero en un tono muy distinto. Es un tono muy diferente. Creo que eso también aporta bastante, pero es un tono muy diferente. Vamos a hablar de visual novels, pero vamos a también hablar de que a veces parece que cuando hablamos de visual novel hablamos de juegos de estética anime, hablamos de temáticas románticas, hablamos de cosas un poco ya como muy circunscritas, ¿no? A cosas, todo muy cuadrado y después... A ver, esto no tiene por qué ser así. Es como decir que todos los shooters va de disparar a demonios, ¿sabes? Con rifles de plasma. Pues hombre, pues no hay de todo, ¿no? Hay estéticas de toda clase, temáticas de toda índole, hay un poco de todo. Y es posible hacer una visual novel con un arte que no tiene nada en japonés y que cuyos temas son, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿vale? La decadencia de un país, los efectos de la pandemia sobre una generación y los efectos concretos sobre un grupo de amigos que ya tenían una serie de problemas bastante graves entre ellos antes de esa pandemia, ¿no? O sea, por ejemplo, podría ser el caso. Por ejemplo, Ah, no, si efectivamente. es que he descrito ya el juego de esta semana, que es Mediterranean Inferno. Mediterráneo Inferno es un juego de Lorenzo Redaelli, que es un desarrollador italiano al que quizás conocéis por The Milky Way Prince. Un juego que también está muy guapardo, por cierto. Creo que nunca hemos hablado de él en Checkpoint porque salió. No es como pre-Checkpoint o casi pre-Checkpoint. Bueno, no sé, pero el caso es que también es una visual novel con un rollo bastante similar a Mediterráneo Inferno. Si os gustó Milky Way Prince, seguro que os gusta Mediterráneo Inferno porque son juegos muy hermanos, ¿no? Y esta salió el pasado agosto, pero no habíamos tenido oportunidad de hablar de ella hasta ahora. Y realmente creo que merece la pena dedicarle un trocito en nuestro programa de juegos indies que van para GOTY, porque la verdad es que sorprende un montón. No es una experiencia muy larga, te lo puedes pasar en 2 o 3 horas. Si haces todas las rutas, quizás 4. Pero, Sí. pero creo que lo que cuenta. ¿Perdón? Que sí, 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 es... Ah, vale. Creo que lo que cuenta es como muy relevante independientemente de si estáis en la franja de edad de los protagonistas o no, ¿vale? Básicamente los protagonistas del juego son tres chicos que viven en Milán, que se llaman Claudio, Andrea y Mida, y que pasan la mayor, digamos, los años críticos de su adolescencia, los 17 18 una cosa así, en pandemia y en confinamiento. Y después del confinamiento, en el verano de después del confinamiento, se reúnen los tres que han perdido un poco el contacto durante este tiempo para irse de vacaciones al sur de Italia a Vale. la casa del... Dime, Espera, Paula, te has olvidado de una cosa muy importante. ¿qué cosa? Los tres son estupendos.
Ah, los tres son estupendos. Es verdad, sí, esto es súper importante. No, es que además es Eh, importante, no es broma, es muy Sí, 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 importante. sí, 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 es muy importante. O sea, como antes de la pandemia eran los chicos populares, guays, guapísimos, que son el centro de atención en todas las discotecas, a los que todo el mundo mira con admiración y con los que todo el mundo quiere ligar, ¿vale? O sea, como eran este arquetipo de gente. Pero evidentemente su posición social se ve un poco perturbada por una situación en la que el contacto social no es una cosa y entonces deciden reunirse. Están como al principio de sus 20 en la casa del abuelo de Claudio, que está en el sur de Italia y es así como un rollo de retiro un poquito más rural. ¿Qué pasa con esto? Pues que la situación a lo mejor suena como calentita, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta que todos hemos vivido un poco la situación de reencontrarnos con nuestros seres queridos después del confinamiento y tal. Es algo que por un lado está guay, porque es como ese retorno a la vida normal, entre comillas, pero por otro lado, y esto seguro que muchos lo habéis sentido también tiene un regusto un poco agridulce, ¿no? Esta presión o sea, de verte presionado a volver a todo como estaba antes, a volver a entender el mundo y a seguir con tus rutinas y con tu vida social y con tus aspiraciones y con lo que sea, como si estuvieras en 2019, pero con un montón de cosas que han pasado en medio que claramente han cambiado tu manera de pensar y de ver el mundo. Es un poquito esto, ¿no? Entonces, estos tres chicos, que están muy empeñados en fingir que todo está exactamente igual, acaban utilizando estas vacaciones un poco como retiro espiritual para intentar, pues, primero, encontrarse a sí mismos después de la pandemia y segundo, accidentalmente, como algo que refuerza todas sus inseguridades y todos los traumitas que les ha quedado durante el confinamiento, Que no son pocos. que no son pocos. Entonces, como estamos todos un poquito traumatizaditos por el confinamiento, entiendo que es como muy fácil empatizar con esta idea. Dicho esto, sí que creo que el juego se esfuerza mucho en contextualizar muy específicamente a sus personajes, ¿vale? Tanto en el hecho de que es una historia que transcurre en Italia y tiene como ciertas cosas pues, de la cultura, de los lugares, de los paisajes de Italia, como en el hecho de que los protagonistas son generación Z y son muy generación Z todo el rato. Los personajes se nos presentan, incluso al principio cuando no sabemos nada de ninguno de los tres, no sabemos como su trasfondo o su contexto o como cuáles son las cosas que les afectan o que buscan cada uno de ellos, se plantean de una manera muy específica y muy reconocible desde el principio. O sea, creo que se les ven las costuras desde el principio. No sé si esto es como yo siendo adulta y habiendo pasado ya la fase vital en la que están ellos, pero me da la sensación de que tienen un planteamiento muy claro y muy explícito desde básicamente la primera escena en la que aparecen. A ver, creo que es intencional también para poner muy claramente dónde están las fichas Claro, aquí y también para situarte en, vale, pero tú qué adolescente eres o has sido y por qué te va a demoler el juego. claro. Claro, es un poco en plan, o sea, rollo, Claudio es como un chiquillo que tiene una relación muy turbulenta con su familia y una crisis de identidad de la leche porque no sabe qué quiere hacer con su vida. Y luego, Andrea es el típico pavo que parece que tiene mogollón de autoestima, pero realmente no sabe estar solo porque toda su autoestima es gustarle a los demás, ¿sabes? Y luego Mida es como la típica persona mucho más introvertida que se acaba haciendo influencer de redes sociales durante el confinamiento y vive exactamente para la validación de los demás porque siente que nadie le quiere si no es de esa manera, ¿sabes? Entonces es como, vale, sí que es un poco como el test de BuzzFeed de cómo pasaste tu adolescencia y qué era lo que te atormentaba mientras escuchabas My Chemical Romance en la cama cuando tenías 15 años, ¿no? Entonces sí que es verdad que en ese sentido, desde, mm, desde esta perspectiva es como fácil ver un poco cuál es su cosa, pero simultáneamente me parece que la manera en la que se desarrolla su narrativa y la manera en la que ellos expresan sus inseguridades o expresan sus miedos no es tan adolescente necesariamente. Es decir, los temas pueden ser cosas, puede haber frustraciones, hay frustraciones generacionales, es decir, hemos vivido básicamente en crisis, el planeta está destruido, ¿por qué tenemos que cargar con los errores de los que vinieron antes que nosotros? ¿Por qué tenemos que proseguir con nuestra vida como si nada, como si nuestra salud mental después de una pandemia mundial no importase? Creo que todas estas cosas y pues el miedo a que los demás no nos quieran, a que no nos acepten tal y como seamos, el miedo a no encajar en ningún lado o a no tener nuestro sitio son universales a pesar de que te afecten más en la adolescencia.
Sí, y al final es eso, también tiene este toque personal Mm. que creo que es lo que lo hace especial. No tiene problemas tampoco en hablar de la decadencia del propio país en Sí, sí mismo, por ejemplo, que es una cosa que quizás en otros juegos hubieran intentado evitar para hacerlo más universal. Creo que precisamente el juego es más universal, por decirlo así, porque no para de hablar de Italia en muchas ocasiones y de los sí, problemas particulares que tiene Italia, incluido un auge del fascismo muy evidente en el cual el juego básicamente no para de criticar, o sí. cierta homonormativismo que el juego critica tan abiertamente que lo llama homonormativismo en un momento dado. Sí, es decir, es muy evidente desde el principio. O sea, yo quiero dejar dos cosas claras, ¿vale? A pesar de que la temática es un poco adolescente, esto es claramente un juego para adultos, ¿vale? En Sí. el sentido de que se hablan de muchos temas relacionados con sexo, con identidad, con drogas y cosas así, ¿vale? O sea, no os esperéis que vaya a ser como una cosa de niños de instituto que se dan besitos en la comisura de los labios, no es esto para nada. Pero los tres protagonistas son claramente queer, pero cada uno tiene su manera de expresar su manera de ser queer. Y una de las cosas que el juego critica y que el juego expresa es que incluso en la sociedad en la que se mueven, que es un poco como más parcial a la gente como ellos, porque naturalmente hay cierta tendencia a juntarte con quien sientes similar o quien sientes que te acepta, hay una cierta normatividad y una manera concreta de ser y una manera concreta de vestir y de pensar que te hace ganar más puntos sociales que otra, ¿no? Eso también es una movida. Em, entonces, en medio de esta crisis existencial navideña, iba a decir, vacacional, aparece un ente sobrenatural, lo voy a dejar ahí, que les ofrece la posibilidad de redimirse y de ir al cielo, ¿vale? Y para ir al cielo, lo que tienen que hacer es conseguir durante los 3 días que van a estar ahí en su aventura vacacional en el sur de Italia, conseguir 4 milagros. Y esos 4 milagros son como un evento que aparece. O sea, hay momentos en la historia en los que tienes la decisión de pues, ir a un lado, o ir a otro lado, o hacer una cosa o hacer otra. Aparecen en ciertas escenas, tú puedes elegir si cogerlos o no, y en teoría el amigo que tenga 4 milagros al final de la historia, que haya conseguido 4 milagros al final de la historia, se salva y va al cielo. ¿Qué pasa? Que necesariamente no hay suficientes milagros, o sea, no hay suficiente tiempo para que los 4 de ellos consigan 4 milagros. O sea, hay un momento del Claro. juego en el que está muy claro que si uno se salva, entre comillas, tiene que ser a expensas de los otros. Y esto lleva a situaciones muy... Y esto, claro, y esto lleva a situaciones, incluso el juego en ciertos finales tiene como un giro de terror en ese Sí. sentido. Diría que todos los finales son directamente de Sí. terror. Sí, pero hay algunos más que otros, o sea, hay finales con jumpscares, Sí, no, a ver. ¿sabes? En general todos los finales Flojitos, pero colindan con el guialo. En plan, sí, la estética sí. de por sí es una estética que también da para hablar mucho, la estética de este juego, porque la estética es con muchos neones, etcétera, pero no deja de ser una estética muy italiana, es una estética muy Sí. guialo, es una estética muy de los 70 porque bebe, por una parte, bebe mucho del polichiesco en el sentido de, porque es muy Sí. italiana, en el sentido de, Hmm. tiene como todos los colores propios y toda la estética de una Italia de los 70 80 a pesar de que está ambientada en los 2000 y a la vez tiene los colores de un guialo de Darío Argento, de Mario Bava. Sí, Entonces es una combinación bastante curiosa, muy italiana y lo sí, hace de alguna manera. muy personal, ¿vale? Entonces muy Sí, interesante. Además de utilizar un chiaro oscuro muy particular, también muy italiano, claro, que sí, es bastante guay. Pero me gusta que los finales son esos, son básicamente guialos y demuestran de realmente puedes ir al cielo o al paraíso o lo que sea, puedes alcanzar esa paz si mientras tus amigos es a costa de tus amigos. claro, Y el juego te está claro. contestando bastante claramente todo el rato. Sí, Es- yo quería decir una cosa, que es que los milagros, o sea, tú cuando decides, creo que la frase que pones es como pelar la fruta del diablo, ¿no? O algo, o sea, sí, del milagro o algo así, ¿no? Cuando tú eliges un milagro, o sea, como acceder a un milagro en cada uno de los personajes, te muestra como una pequeña escena sobre ellos que te da un poco más de introspectiva sobre quiénes son, cuáles son sus problemas, qué es lo que les ha llevado hasta aquí, qué es lo que les preocupa y qué es lo que quieren conseguir. Son escenas un poquito más interactivas que el resto del juego, quizás no deja de ser una visual novel, pero
digamos que son segmentos como un poquito más experimentales en ese sentido, en lo que hacen con los controles, en lo que hacen con la estética y las imágenes y demás, pero sobre todo son muy interesantes narrativamente porque creo que tienen una manera muy, muy particular de explicar, de explicarse a sí mismo, ¿no? De dejarnos pequeñas pistas y pequeñas cosas que hacen que los comportamientos de cada uno de ellos nos encajen mucho más, o quizás le dan incluso explicación a algunas cosas que han hecho y dicho en el pasado. Y entonces, si te rejuegas el juego una segunda vez para sacar otro final, lo entiendes todo mucho mejor porque ya has entendido ese contexto. Claro, y al final es una cosa que el propio juego te deja muy clara, que hay un final verdadero, muchas comillas, pero el Sí, juego te lo dice no explícitamente de, hola, hay un final verdadero, sí, pero sí que la persona que te da las sí, frutas sí que te dice, bueno, pero si al llegar determinado día, en tal momento, has conseguido tal cosa, sí que hay una manera de una sí, redención especial. Nada más empezar el juego. sí. Te lo taquigrafía un poco al principio y al final del juego, pero igualmente para hacerlo hay que encontrar cómo hacerlo, ¿no? O sea, no es una cosa que puedas sacar superficialmente o puedas sacar sin querer, sino que tienes que buscarlo. Y Sí, creo que eso es un acierto porque te permite ver como más narrativas dentro del juego. Pero realmente lo que me mola es que em, ningún final de Mediterranean Inferno es extraordinario, ¿vale? En el sentido de ninguno es como y los tres fueron felices y comieron perdices y encontraron el trabajo de sus sueños y una pareja que les quiere y yo qué sé, ¿sabes? O sea, no, ninguno es exactamente así. Todos los finales tienen claroscuros, algunos tienen muchos oscuros, sí. ¿vale? Y otros pues tienen un poquito menos. Pero la sensación general y un poco la respuesta general que yo creo que el juego quiere dar a cómo se vive después de esto, es decir, cómo se vive después de la pandemia, cómo se vive después de una cantidad infinita de crisis y recesiones económicas, cómo se vive después del desastre medioambiental en el que vivimos, cómo se vive después de las expectativas totalmente irreales que se nos han creado respecto a nuestro futuro. Todo esto acrecentado por el hecho de que no digo que la pandemia fuese fácil para los que no pasamos nuestra adolescencia en pandemia, sino que fuimos más mayores en la pandemia, pero sí que creo que pasar el momento crítico de tu transición a la edad adulta confinado tiene que ser una movida especial también para mucha gente. Sí. Y la respuesta que da el juego es que no se puede. No se puede esperar seguir adelante como si nada y no se puede esperar vivir como si esto hubiera sido una parte de 2 años y podemos reanudar la historia donde guardamos la partida la última vez. Y Claro. creo que es un mensaje muy valiente. Suena pesimista, no creo que sea pesimista, creo que es bastante realista. Sí, a ver, al fin y al cabo la adolescencia es un momento de transición vital que es necesario Claro, pasar para configurar, digamos, terminar de configurar la personalidad y la manera de claro, ver el mundo para las personas. Esto puede no gustarle a mucha gente. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Es así. No claro. vais a luchar contra la Sí, biología. En plan, ya está. Es sí, que es así, ya literalmente. está. Y creo que el juego lo hace muy bien. Además, los finales lo demuestran constantemente, haciendo de incluso vuestra redención no es para arreglar. Claro, Creo que la que mejor lo demuestra, todos lo demuestran porque todos caen, digamos, en la desesperación, incluso en el milagro, digamos. Pero me gusta especialmente uno que implica una obra de teatro, porque tienes que buah, decidir tú todos los detalles y es como incluso controlando todo lo que ocurre, me muero. es como no te das cuenta de que incluso si pudieras controlar el mundo para que sea exactamente lo que Claro, quieres, sigues sin poder hacer que sea exactamente lo que sí, necesitas. sí. Y hay como una cosa que me... O sea, Mediterráneo Inferno es el motivo por el que me gustan las visual novels, ¿vale? Y es, primero, porque como su capacidad de tratar temas en mucha profundidad de una manera muy específica, y segundo, porque creo que este es el primer juego sobre angustia pandémica que hemos visto, y esto viene definitivamente al más sencillo, entre comillas, proceso de desarrollo que tienen las visual novels, ¿sabes? Es decir, es un juego que puede permitirse una duración corta y unos requisitos técnicos pequeños para contar una historia muy buena y con un formato
muy llamativo, que te engancha desde el principio y te mantiene atento, y por eso es capaz de ser un poco pionero, entre comillas, en tratar este tema. No creo que vaya a ser el único juego que hable sobre esto, pero ciertamente me parece que es el primero o el de los primeros y tiene sentido que este sea el formato. Y me gusta eso, o sea, creo que hay tanto este juego como de Cosmic Will Sisterhood demuestran un poco el potencial que tienen este tipo de géneros fundamentalmente narrativos para hablar de cosas muy del presente y muy de ahora, de una manera que conecta muy bien con la realidad del mundo, vaya. Sí, y me gusta además que, como ya hemos dicho, puedes además leerlo por por muchos lados. Mm, Si queréis quedaros con la crítica a Italia y, digámosle, la decadencia de la cultura europea, especialmente positiva, no, pero especialmente acertada en estos días por temas que no vamos a hablar por aquí. cositas, sí. Pero Mediterráneo Inferno mete una serie de pullas que vienen muy bien por cosas que se están diciendo al respecto de conflictos Sí, internacionales actuales. sí. Y de Eh, hecho, También se puede leer por ahí. Si queréis ignorar todo lo del COVID y simplemente leer lo de cómo las relaciones interpersonales son extremadamente complejas y nadie se puede salvar solo a sí mismo sin sí, salvar todo lo que le rodea, también es un juego excelente. Si queréis leerlo solo como un juego sobre la pandemia, también. Pero es claro, que si lo leéis como el conjunto os dais cuenta de por qué es una obra maestra de la escritura. Es que sí. está escrito de una manera Es extrapolable impecable. a cualquier cosa que tenga que ver con vivir en sociedad y creo que eso es muy bonito. Dicho Sí. esto, cuál es tu personaje favorito? Esto es el horóscopo definitivo. No lo sé, es que les quiero a los tres. Es que son como hijos tontos para mí, ¿vale? En plan. Ya, sí, totalmente, totalmente. Es que Pero no tienes uno que te ponga más blandito. Es que los tres me ponen muy blanditos. Es que les quiero mucho. Es que son muy, muy, muy particulares. Es que voy a ratos, porque claro, es que depende mucho del momento. Entonces no te sé decir. Vale, mi favorito es Mida, o sea, A pero ver, sin ninguna obviamente la duda. mida. Pero, O sea, a ver, sí, yo qué sé, ¿sabes? Es lo que hay. Pero sí, no lo lo sé. entiendo. O sea, me gustan mucho los tres igualmente. Creo que contra todo pronóstico y nadie se lo espera es Andrea. No, claramente es Andrea. O sea, Ah, no vale. lo he dicho, o sea, no quería Pero... esposearte yo en público, pero claramente es Andrea. No sé, yo creo que ¿Sabes? todo el En mundo plan. diría que es Claudio, pero creo que es No, Andrea. no lo es, ni un poco. Me parece bien. Pues básicamente eso. Así que con esto yo creo que podemos concluir, Álvaro, nuestro programa sobre dos juegos total y absolutamente espectaculares, que nos han gustado un montonazo, y de los que definitivamente nos vamos a acordar de cara al final de año. Sí, 100%. Son dos juegos que nos han volado la cabeza. Son dos juegos que cada uno a su manera y por razones diferentes, pero dentro de las cosas que quieren hacer son Mm, excepcionales. Quiero decir, uno es más mecanicista, si sí. queréis, el otro es más narrativo de manera explícita, pero Mm, los dos llegan, digamos, a sitios similares. sí. Lo cual demuestra que al Sí, no final son tan. puedes hacer videojuegos de maneras muy diferentes. Claro, totalmente. Así que nada, pues con esto nos despedimos como siempre. La semana que viene venimos con más jueguitos. Aún no sabemos, si os soy sincera, qué haremos la semana que viene, pero si no me equivoco por fechas puede ser una cosa muy guay. Así que os dejamos con esto, os dejamos con este pequeño hype para que estéis atentos la semana que viene. Recordad todos que sois guapísimos y guapísimas y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Adiós.